En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana con una propuesta cultural apasionante. A partir de varios aniversarios literarios que se cumplen en este 2022, como el centenario del Ulises de James Joyce o el centenario de la muerte de Marcel Proust aquí en Francia, donde también se cumplen 400 años del nacimiento de Molière, hoy les proponemos reflexionar sobre el papanatismo cultural, admirar de forma desmedida a un autor de forma poco crítica, aunque su obra no sea entendida. Dicho de otro modo, ¿existe socialmente un postureo de quedar bien respecto a ciertos productos culturales que uno no puede decir que no le gustan, porque sería poco menos que un sacrilegio? Nos acompañan en este estudio para hablar de ello Isabel Contreras, periodista en la revista literaria Livre Hebdo. Bienvenida, Isabel. Gracias. La escritora peruana, novelista y poeta Grecia Cáceres. Bienvenida. Gracias. Y también el profesor de literatura en la Universidad de París Este, Armando Valdés Zamora. Bienvenido. Buenos días. Ya lo ven, la escritora, el académico y la periodista de literatura. Tenemos todo para hablar hoy del papanatismo cultural en Primera Plana. Se cumplen 100 años de la publicación de Ulises del escritor irlandés James Joyce, una de las obras literarias más importantes del siglo XX. Asimismo, también se trata de una de las publicaciones sobre las que más gente miente sobre si lo ha leído, especialmente personas ilustradas. Hablamos del papanatismo cultural, que según el diccionario consiste en admirar algo o a alguien de forma excesiva, simple y poco crítica, y que nos emplaza a iniciar debates sobre si existen algunas obras literarias que podrían estar sobrevaloradas. Ante esto nos preguntamos, ¿puede un libro considerarse bueno aunque pocos entiendan su significado? A lo largo de la historia son muchos los escritores que han reconocido que es una obra difícil, por ejemplo Ulises, y que han cuestionado su argumento, y como en el entorno literario existen infinidad de ejemplos en los que el consenso general es más que cuestionable. Repasemos algunas portadas inspiradoras. Revista Babelia, la revista cultural del país, dedicaba uno de sus números a ello. Papanatismo, el decálogo del esnovismo cultural. Este artículo de la revista Yates Magazine nos da las claves para poder amar al Ulises de James Joyce, ese libro que la mayoría de nosotros ni hemos empezado o no hemos entendido. La revista cultural Elephant plasma en esta portada un poco el tema de hoy con una cita de Molière. Un tonto listillo es más tonto que un tonto ignorante. Bueno, compañeros, el esnovismo cultural, Isabel, ¿es un mal contemporáneo? ¿La cultura es como una especie de accesorio de moda que queda bien? Bueno, desde luego hoy en día lo vemos más. Con las redes sociales eso está claro. Por ejemplo, si nos acordamos de Yoga, de Emmanuel Carrère, hace 2 años, por ejemplo, que era el fenómeno cultural de la rentrée littéraire francesa. Pues todo empezó en el metro. La gente simplemente se compró ese libro y se puso a leerlo en el metro, y entonces ya todo el mundo se había leído. ¿Se lo leyeron? No se sabe. Lo único que se puede decir es que realmente el libro es un producto cultural más, como una serie, con lo cual antes a lo mejor ese papanatismo cultural en Francia estaba más relacionado con debates de ideas, y hoy pues en realidad el papanatas cultural francés es el que lee y el que lee mucho y el que lo muestra en las redes sociales, el que enseña esos libros y el que dice que fue el primero en leerse el último de Michel Houellebecq. Y a lo mejor se ha leído Proust, pero seguramente no se lo ha leído, y lo único que dice es que las frases de Proust, como dice mucha gente, son larguísimas y demasiadas comas, ¿no? Y ahí se queda todo. Claro, porque el papanatismo, por lo que decía Isabel, no es solo además leer, es también mostrarlo. Es decir, hay un aspecto de exhibición en el papanatas, ¿no? ¿Qué le parece, Grecia? Sí, bueno, yo pienso como escritora que el papanatismo puede tener también sus cosas buenas, ¿no? Sí. En el sentido de que no es una exhibición solamente materialista, la cartera, los zapatos, los viajes, el lujo, el dinero, ¿no? En verdad nadie puede negar que leer un libro, aunque no se entienda, es una experiencia vital. Es una experiencia personal. Entonces, aunque se exhiba en los medios sociales, creo que a la base hay una relación con el libro que se mantiene, que pervive, y eso a mí me alegra. Y si comparamos con América Latina, también muchísimo esnovismo más bien materialista. Entonces, en Francia sigue siendo un esnovismo cultural, y eso también nos da a nosotros como escritores, periodistas culturales, programas culturales, tenemos ese espacio para meternos un poquito y quizás
algunos de esos lectores sí lean los libros, siguen al final, o al menos sepan lo que no les gustó. Eso también es una cosa crítica, el sentido crítico se desarrolla más, quizás. Le quiero preguntar al académico por la percha del programa de hoy, el Ulises del irlandés James Joyce, ya es centenario y quizás sea un buen tema exponente del tema que tratamos hoy. ¿Es una de esas obras que pocos comprenden, pero que sobre todo queda muy bien decir que la hemos leído? Sí, claro, claro. Y en América Latina hay muchos ejemplos también, pero bueno, Sí. muchísimos, como Paradiso, de Lesa Malima, por ejemplo. Y sí, claro, hay que decir que uno lo conoce, que uno lo leyó, cuando en realidad el 90% o 99% de las personas lo que hicimos fue leer fragmentos, leer partes, pero hay que decirlo, porque eso forma parte del snobismo y también de pertenecer a una élite, porque es eso sobre todo. La pertenencia, La esa es pertenencia. clave en este tema. Sí, diferenciarse y querer, por esa vía, sentirse superior o sentirse formar parte de un círculo restringido. Sí, sí. Claro, esnovismo perteneces a un grupo, pero excluyes a otros. Sí, Entonces, ahí dice doble claro. movimiento, ¿no? En el esnovismo. Que- Virginia Woolf escribió un libro sobre qué es ser snob, ¿no? Es muy interesante. Esto me llegaba a preguntarles, Isabel, Grecia, Armando, ¿la excelencia cultural es por definición minoritaria? La excelencia cultural ¿Es minoritaria por minoritaria. definición? ¿Lo mainstream? Bueno, yo, desde luego, algo que ocurre en Francia es que es verdad que si comparamos con los años 70 y ahora, pues por ejemplo, se ha visto mucho en la crítica literaria francesa, ahora se tiene que ser mainstream, o sea, ahora tienes que conseguir que la gente lea. Entonces, un programa de excelencia francesa, cultural, como puede ser, por ejemplo, la Grande Librairie en France 5, invita a escritores de thrillers, invita a gente que son más mainstream, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que conseguir, el Goncourt es mucho más popular, tiene que llegar a más gente, porque eso es el objetivo del intelectual. Desde luego, el jurado literario o el escritor tiene que llegar a mucha más gente para que se pueda leer y tiene que compartir esa excelencia, ¿no? Entonces, luego, claro, los círculos entre ellos siguen siendo igual de cerrados, pero ese mainstream me da la sensación de que se ha convertido en algo muy comercial para aquellos intelectuales que antes se mantenían un poco más al margen, ¿no? No sé. Podemos ampliar, podemos hablar de libros, pero también ampliar la charla a otras cuestiones. Me gustaría preguntarle si hay obras de arte que se consideran incuestionables. Es decir, hoy públicamente podemos confesar que un cuadro como Las Meninas no nos gusta, que una película como El Padrino no nos gusta, que un libro como El Ulises de Joyce, pues no. ¿Eso es fácilmente confesable públicamente? Bueno, yo pienso que puede ser más fácil decirlo en ciertos círculos, depende de en qué círculos está, pero siempre tener en cuenta que hay obras que son decisivas en la historia de la humanidad, que han cambiado las maneras de pensar, que han cambiado la visión del mundo, aunque no nos gusten, no nos gusten personalmente. O sea, no hay esa relación con el libro no es como un vestido o el color de un lápiz de labio que uno lo escoge en función de solamente su persona, ¿no? Uno puede respetar el lugar de la obra en la historia de la humanidad, de cierta manera. Es como, hablando aquí con españoles, el Quijote es un buen ejemplo. O sea, ¿quién ha leído el Quijote entero? Todo el mundo habla del Quijote, todo el mundo dice que es una maravilla, que es el comienzo de la novela moderna y todo, pero casi nadie lo ha leído. Pero nadie puede negar el hecho de que el Quijote cambió la historia de la humanidad en cierta manera, ¿no? Y es lo mismo que con el Ulises de Joyce. Algo interesante es que decir que algo como Las Meninas no te gusta también es esnovista. Claro. Es decir, eso te pone en un círculo todavía más restringido. Claro. De los que se atreven a y la decir. mirada va a ser más hacia ti cuando tú dices eso. Y entonces tú tienes preparado tu discurso y tú sobresales contra la corriente. Eso es muy antimoderno, ¿no? Y entonces es algo que yo conozco. Yo recuerdo que había un ensayista cubano que, por cierto, falleció muy joven, que tenía un artículo que se llamaba A mí no me gusta Picasso. Cuando yo lo leí, yo era un modesto estudiante de provincias en Cuba y me chocó. Y después me di cuenta que ahí había el interés de atraer, la algo así, atención, ¿no? claro. Y no, ya en el fondo no había nada, pero el gesto en sí es esnovista. Lo cual me lleva a plantear otra cuestión. Bueno, lo estoy pensando en el mundo de los vinos, pero ¿el gusto se educa?
Sí, Sí. a lo largo de la Sí, vida? claro, Sí. claro. ¿Podemos educar nuestro gusto? Claro, claro. Y la lectura es un ejercicio. Eso también hay que decírselo a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Que no Porque es... además el gusto no es algo, no nos viene dado. El gusto, hay un contexto, hay familia, hay amigos, es decir, hay productos audiovisuales, el gusto se va formando, ¿no? Y podemos intervenir sobre ello, ¿no? Y es algo decisivo, yo creo, en la vida de una persona, de este tema, el gusto. Sí, por ejemplo, en el caso nuestro latinoamericano en París, el exilio o la emigración, como se quiera llamar, es una educación, es una tercera cultura en realidad. Y yo no me parezco para nada al que salió del aeropuerto de La Habana hace 26 años, ¿no? Porque he leído, me he formado y he visto que he ido cambiando mis puntos de vista estéticos y entonces, pero también en eso también hay, por supuesto, un poquito de snobismo. Y eso pasa también en una novela que te leíste hace años, que fue horrible, la tuviste que dejar, que con el paso del tiempo vuelves a ella y de repente dices, anda, y eres tú el que has cambiado, ¿no? La novela sigue ahí, es la misma, no sé si les ha pasado alguna vez, Sí, sí. Isabel. Sí, sí, ha podido pasarlo. También es verdad que, desde luego, aquí en Francia, y eso es algo que hemos podido analizar varias veces en Livre Hebdo, la crítica cultural ha cambiado mucho a lo largo de los años, sobre todo con la llegada de la publicidad. Sí. Entonces, algunos medios que antes eran el papanatismo cultural por excelencia y que hoy ya no existen prácticamente, pues eso también ha cambiado mucho la figura del papanatas, por decirlo así. Es decir, que hoy en día los críticos literarios en Francia no critican, siempre hacen críticas, pero suelen ser positivas y cuando no les gusta, les cuesta. Los intereses comerciales son muchísimo más evidentes hoy. Entonces, esa figura del papanatas que podía a lo mejor, pues a lo mejor podía en una época de los años 60, 70, más política, a lo mejor tenía otra aura. Hoy en día, pues ya no la encarna de la misma manera, ¿no? Y es... La verdad es que a mí me choca la cantidad de gente que presume de simplemente leer mucho, ya no solamente a Joyce o a Proust, pero leer. Leer un libro. Leer un libro. Y bueno, ahí da un poco pena. Claro. Es más difícil hacer papanatas hoy en día, me imagino. ¿Es más difícil? Sí, yo creo que es más difícil que antes, sí, sí, sí. También hay registros. Hay más Porque, competencia, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? yo creo que la persona que más lee no es, por ejemplo, alguien como yo o un profesor, sino es el ciudadano medio que consume lo que se llama literatura de aeropuerto, que va a salir en tren y compra un libro. Y esa persona, yo lo sé por experiencia, porque veo muchas personas así que me dicen un título, por ejemplo, y yo no sé de qué está hablando porque es un libro reciente. Y esa persona no tiene ningún compromiso profesional. Está leyendo porque lo vio en la prensa y lo va a consumir. Me van a permitir que haga una pausa en estos momentos. Está muy interesante lo que estamos hablando. Lo vamos a continuar haciendo en unos instantes aquí en Primera Plana. Hasta ahora. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. Continuamos en Primera Plana esta semana hablando de snobismo cultural o de papanatismo. Nos acompañan para ello la periodista Isabel Contreras, la escritora Grecia Cáceres y el profesor de literatura Armando Valdés. Antes de irnos a pausas, creo que estaba diciendo en Grecia que es más difícil ser papanatas hoy en día, ¿no?
Sí, es más difícil porque, bueno, se ha ampliado mucho. Tenemos esta cultura popular que se ha vuelto menos restrictiva, pienso yo. Como decíamos antes, también la Vemos que crítica, casi todo ¿no? en la vida hay ventajas e inconvenientes. Casi toda la vida son los grises. No hay, no es todo blanco ni negro. Es todo muy matizable, No, ¿verdad? no es todo blanco ni negro, pero tenemos que preguntarnos también al fondo qué cosa es la literatura para nosotros, ¿no? Claro. En cierta manera, el libro, como tú decías, es un accesorio o es una experiencia vital. Y nadie va a poder comprarte nunca la experiencia de haber leído el Joyce, por ejemplo. Claro. Es imposible de comprar. Entonces estamos fuera de... Al mismo tiempo estamos dentro de un mercado que es muy importante y que se ha abierto mucho a la literatura popular, porque siento que los franceses son muy snobs y todo lo que era lo policial, todo lo que era la literatura rosa, todo lo que era la bande dessinée, todo eso era visto un poco así de costado y ahora eso ha entrado también mucho con la entrada de la literatura femenina, ¿no? La literatura femenina ha abierto también un montón de temáticas que son más ligadas a la vida de todos los días, entonces pues, ha abierto, ¿no? Entonces hay una posición un poco más abierta, entonces, y como decía Armando, decir que no te gusta algo casi se ha vuelto una nueva manera de snobismo. Quizás habría que pensar eso también, ¿no? El snobismo del snobismo, ¿no? Vale, les voy a leer una definición de snobismo cultural que hizo el dramaturgo español Albert Boadilla. El snobismo cultural es eso que ha posibilitado que se expongan excrementos como obras de arte. ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? No, como decíamos hace un momento, es que hay un mercado. Es decir, el mercado se construye a medida que se compra y entonces se hace creer eso. Yo creo que todos hemos vivido eso en un salón de arte contemporáneo, ¿no? Que tú estás mirando eso y estás mirando al de al lado para ver si no hay una cámara oculta, ¿no? Y entonces es así, mientras existe un mercado y se difunda, se crea el gusto y se crea la atracción. Cuando en realidad, cuando entras a casa y te sientas y piensas, te piensas que te han tomado el pelo, pero ¿esto qué cosa es? Y entonces eso está con la época, Yo lo que quería decir también que el snobismo cambia con respecto a un país como Francia y nuestros países de América Latina. Porque en Francia, un ciudadano medio ha tenido más acceso a la cultura, ha tenido más acceso a la lectura y va a consumir la cultura de otra manera que en nuestros países donde con tantas desigualdades, entonces pueda hacer como un esfuerzo por integrar algo que aquí puede ser bastante natural. Es que eso es verdad que, por ejemplo, Proust, bueno, este año es el centenario, pero hace 2 años celebramos el centenario de su Goncourt, su premio Goncourt, y también durante todo el año, para Francia es una oportunidad comercial el hecho de que haya un aniversario. Eso quiere decir que va a haber muchísimos más libros que van a hablar, vamos a intentar llegar a más gente. Entonces, que lean o no Proust, al final pues no es la prioridad. El hecho es poder llegar a todo el mundo y bueno, es una riqueza en este país, hay que decirlo. Porque que te guste o no Proust, desde luego te dan todas las posibilidades machacaditas y bien hechas para que puedas entender Proust si realmente no te apetece. Y puedas decirlo en una reunión familiar o en una reunión con amigos, como si hubieses leído las 3.000 páginas de Proust, ¿no? Te ponen fácil ser papanatas, ¿no? Sí, te lo ponen más fácil. Hay un diccionario que yo tengo, por cierto. Y también el aparato cultural que hay en Francia es muy interesante porque al lado del centenario de Proust están las exposiciones en los museos, que son manera de llegar a la obra de una manera más lúdica, quizás más directa, y eso también te da ocasión de hablar en los cócteles de que has visto la exposición Proust y que viste la cama de Proust y que viste los dibujos de Proust y los manuscritos de Proust, que para verlos hay que ir a la Biblioteca Nacional, entonces los puedes ver en un museo. Entonces yo también admiro mucho esa industria cultural francesa que se exporta muy bien y que nos hace falta a nosotros en América Latina. Se suele reconocer que Francia cuida bien su cultura. Cuida bien su cultura y es el soft power, ¿no? Lo que le dicen. Soft power. Vamos a por más rasgos del papanatismo. El desprecio de lo mainstream, el gusto por lo alternativo, aunque no tenga calidad. ¿Pertenecer a una minoría es esencial para el postureo snob? Es esencial, yo creo, entre ellos y en un círculo muy pequeño parisino, por decirlo de alguna manera. Pero estos últimos años se ha visto que, por ejemplo, editoriales muy importantes como Gallimard, que son los que publican a todos los grandes, también están yendo por la parte comercial. No lo dicen,
se habla entre ellos, es decir, que ese círculo intelectual es chiquitito, son esos jurados de premios literarios, son algunos editores de París, pero todos tienen en cuenta que pues, hay que vender libros. Entonces, para vender, pues a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que en esta rentrée una de los libros de Gallimard es una historia sobre una peluquera en un pueblo francés que descubre Proust. Y entonces ahí ya tienes un enfoque que es nuevo, en el que vas a llegar a un público muchísimo más extenso, pero tienes a Proust. Tienes a Proust, que es esa figura tutelar de la literatura francesa. Entonces, están entre ellos, ¿no? Ese círculo no parisino, por supuesto que sigue existiendo, pero ya no funciona, yo creo, de la misma manera. Más características. El papanatismo quizá tenga por principal característica el elitismo y el intento constante de definir clase social, más allá de lo puramente cultural. Hay un intento de definir clase social, que yo creo que ha pasado a lo largo de la historia, no es nuevo quizá, ¿no? Sí. Bueno, yo en Perú no diría lo mismo, porque la clase vemos diferencias social... territoriales también, sí, muy interesante. En Perú pienso que la clase social alta se define más por la cuestión material, el materialismo, el consumo de bienes de lujo, muy ligado a Estados Unidos, también a la cultura americana, muy exhibicionista también. Y menos en la parte cultural. Creo que nosotros en América Latina, las personas que están en el círculo cultural, es más bien un círculo un poco de resistencia, ¿no? Sí. Y entonces el esnovismo cultural no tiene los mismos aspectos. Y yo cada vez que voy a Perú estoy sorprendida del hecho de que todo el mundo sabe todo lo que se ha publicado. Acá en Francia, las traducciones, es un preciosismo casi de allá, ¿no? En cambio, aquí en Francia sí, no es el mismo caso, ¿no? Aquí siempre es la clase social, de dónde vienes, qué cosas lees, tener libros en tu casa. Porque no los lees, pero tienen que estar o en la mesa o sobre todo en los muros, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de...? Yo no sé si se fabrican ya. ¿Se acuerdan ustedes de los libros falsos? Que yo los he llegado a ver. Esas estanterías donde los libros eran de cartón, piedra y que... Terrible, ¿no? Terrible, pero sí existe. O empapelados, libros empapelados, que parece que tienes una gran librería en tu casa, pero no. Pero es simplemente no está todo Y empapelado. yo me pregunto qué dirá un invitado cuando vaya a coger... Bueno. No, pero por ejemplo, en la universidad, gente que pueda decir, pues yo me he leído todos los libros de Anagrama, que es una editorial... Queda bien y mejor que otros comentarios. Les voy a preguntar por lo contrario. ¿Hay obras buenas denostadas por el papanatismo? He hecho una especie de pequeña encuesta en mi círculo y me han respondido cosas como la película Rocky o novelas de Stephen King. ¿Qué les parecen? ¿Puede haber cosas buenas que no puedes decir? Sí, claro, eso forma parte del esnovismo también. Claro. También es ultra snob, claro. Es decir, ¿cómo vas a leer algo que se considera malo o que se considera que no tiene calidad? Y eso siempre existió y siempre va a existir. Y, por ejemplo, muchas anécdotas cotidianas. Uno ve un escritor en el metro que tiene mucho éxito y tal. Y yo recuerdo que mi hija un día me preguntaba y yo le decía, no, es que vende mucho pero no es bueno, ¿no? Entonces, jamás en mi vida yo, por ejemplo, abriría uno de esos libros. Pero eso también forma parte del esnovismo, ¿no? Eso forma parte del no, esnovismo. están las telenovelas. Las telenovelas en América Latina, cuando tú estabas estudiante en la Católica, en la universidad, no vas a decir que mirabas una telenovela mexicana o venezolana, ¿no? Y yo sí las veía. Sí las veía. Te enseña a construir también la ficción. Sí. Más cosas. ¿Creen que hay obras literarias que solo se disfrutan a partir del esfuerzo intelectual y eso marca la diferencia, la capacidad de emprender ese esfuerzo? Es decir, también nos define el esfuerzo con el que vayamos a enfrentarnos a una obra literaria en nuestro tiempo libre. Y hablar de esfuerzo y tiempo libre... Isabel. Pues sí, la verdad es que el esfuerzo... En realidad lo valoramos a su justa medida. Hoy en día, cuando tienes acceso a tantas cosas, a tantas series, a tantos libros, a tantas... hay que ver quién llega hasta ese punto de realmente coger el Ulises. Yo también creo, y eso lo dice mucha gente, que hay obras que solamente se pueden leer a partir de una cierta edad. Hay obras que intentas, por mucho que quieras, cuando eres más joven y no lo consigues, y gente
un poco más humilde, que te recomienda que a lo mejor esperes un par de años antes de leer eso, y a lo mejor el esfuerzo va a ser de todas formas importante, pero lo vas a entender mejor porque la madurez estará ahí, ¿no? Quizá el esfuerzo sea el elemento diferenciador entre dos conceptos que yo creo que se confunden hoy en día, que es la cultura y el entretenimiento. Porque para la cultura sí que se necesita un grado de esfuerzo. Para la cultura necesita esfuerzo, también se necesita, como tú dices, un contexto, Sí, un aprendizaje, y eso es quizás la inmediatez de la satisfacción. Sí. Eso es un problema mucho con la juventud, porque además que van disminuyendo sus capacidades de concentración. Por cierto que la lectura exige concentración. Yo no diría tanto esfuerzo como ponerse en una especie de espacio un poco privilegiado en que no estás ni en la vida normal ni en el sueño, estás en una especie de estatuto un poco intermediario y un poco sensible, ¿no?, a las imágenes que te vienen del libro, ¿no? Entonces es una experiencia muy hermosa, pero la lectura exige un ejercicio, es como la música, es como tocar un piano, necesitas una práctica de la lectura, y eso es lo que hay que decir sin asustar tanto tampoco a los futuros lectores, ¿no? Sí, y también referencias, porque me imagino que a veces no disfrutamos de una obra porque nos faltan referentes. Esa es una excelente pregunta. Sí, eso viene también del medio en el que se forma el individuo. Pero para volver a la pregunta anterior, yo prefiero hablar de la noción de placer. Lo que pasa es que el placer se educa. Y como tú decías, el joven ahora, el placer no está ahí. Está en Instagram, está en las redes sociales, está en ese objeto terrible para un profesor que es el teléfono móvil, ¿no? Y entonces, pero en el caso nuestro, en el caso mío fue una aventura intelectual. Entonces, mi placer venía de releer, ¿no? Algo que antes quizás cosas que no había visto, porque las grandes obras son grandes obras porque siempre descubren nuevas cosas nuevas. La relectura. Nos quedemos con esas relecturas. Muchísimas gracias a los tres, ha sido súper interesante compartir este tiempo con ustedes, hablar de cultura que a veces debemos en los medios de comunicación. Un programa muy interesante y muy necesario. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana, les esperaremos aquí en Primera Plana. Gracias.